haga una pequeña reflexión del tema de vacunación de papiloma. Quienes sí, quienes no, y qué es lo que protege. Dígame. Pero quiero una investigación. No, quiero un análisis del artículo. Ya, es nuestra opinión. Sí, un análisis de un artículo. Análisis. Mi opinión puede estar equivocada. No, porque no es objetivo, porque tienes material biográfico. Es objetivo. Tu opinión sería básicamente qué opinas de las vacunas de papiloma. Y el objetivo de las vacunas de papiloma es quién sí, quién no, cuándo ponerlas y qué se lo protege. La vacuna, quién sí, quién no. ¿De las vacunas? ¿De las vacunas? ¿Quién me preguntó? Claro, ¿qué fenotipos protege? A ver, este artículo lo lee y hace un análisis, un resumen de una carilla. Y la parte, mitad subjetiva, como dice la objetiva, es qué opinión tienen de las vacunas contra el papiloma humano. El objetivo es a qué serotipos protege, quién sí, quién no y cuándo. ¿Ibas a decir algo, Maritos? ¿Ibas a decir algo? No. No. Ya le tomaste la foto. Y luego de esto quería hablar un poquito de la viruela símica. De Mpox. ¿Supieron de Mpox? ¿Ah? ¿Alguien supo? Monkeypox. ¿Alguien supo de eso? No. Lo que tuve yo. Bueno, la viruela símica, si bien es cierto, causó un poquito de terror, gracias a Dios se autolimitó. Yo sí recibí pacientes con viruela símica. Hasta el día de hoy la literatura no apoya la transmisión de origen sexual de viruela símica, ¿sí? Sin embargo, toda la población o la mayoría de población que se observó fue población, ¿alguien sabe? Población con VIH o pacientes que HCH, es decir, hombres que tenían sexo con hombres. De hecho, yo vi 5 casos y los 5 eran, no todos VIH, pero sí los 5 HCH. Entonces, esto puso en discusión al día de hoy el mecanismo de transmisión de este virus. Porque si bien les hablé que tiene una cápside que libera el material genético, este virus, el Mpox, lo hacía básicamente por contacto directo, ¿no? Piel con piel. Y al principio se entendía también que era por el tema respiratorio. Pero finalmente, al final de este pequeño revolú, que fue más o menos por 2021, podría ser, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Luis, ¿qué pasó? Bueno, finalmente se demostró que estos pacientes con contacto directo de fluidos, de secreciones genitales, pues rápidamente contraían la enfermedad, dando un sarpullido que al principio era característico como este, pero luego con muchas lesiones mucho más feas. Y lo que quiero demostrarles con esto es que la capacidad de mutar de los virus. Porque la bibliografía, el CDC, que es la Biblia de los infectólogos y los microbiólogos, nos mostraba una serie de imágenes características de un sarpullido, de lesiones que primero eran papulosas, papulares, es decir, sobreelevadas, y luego se ubicaban, pero en la práctica no era así. En la práctica se veían lesiones muy cerradas, muy secretoras, o una mezcla de todas estas. Obviamente, el viruela símica era altamente infeccioso y estos pacientes tenían que aislarse, y de hecho se comprobó que en el semen podía vivir, a pesar de que no se lo consideraba de transmisión sexual. ¿Por qué no se consideraba de transmisión sexual? ¿Alguien sabe eso? Por las secreciones. Exacto, porque no era exclusivamente, a pesar de que se comprobó que existía en el semen, de hecho se recomendaba a todos los pacientes infectados un aislamiento de 3 semanas y relaciones sexuales con protección hasta 3 meses, como básicamente eso se comprobó después, más bien por el contacto directo de piel con piel, de zonas íntimas,
fue lo primero que evidenciamos. No se la considera, es un poco bizarro, un poco ambiguo, un poco confuso. No se la considera de transmisión sexual porque no es exclusivamente de transmisión sexual. ¿Ya? Esto generó mucha discusión, pero finalmente quedó así. ¿Ya? Entonces, esto es para demostrarles cómo lo que inicialmente se creía que era de una manera, de alguna manera el virus, por la capacidad que tiene de infectar a varias células y vivir y parasitar estas células, no siempre se presenta como nos presentan los virus. Y ahora les quería traer la fisiopatología. ¿Ahí va el El virus VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que pertenece a la familia Retroviridea y al género Lentivirus. Este es un virus ARN que está en sentido positivo, es decir, que para ser infeccioso para la célula huésped tiene que ser transcrito de ARN a ADN. Y como normalmente sucede lo contrario, es decir, que el ADN se transcribe a ARN, este proceso se conoce como transcripción inversa y es una de las características más importantes de este virus. El virus VIH tiene en su superficie varias glucoproteínas. Las más importantes son la glucoproteína GP41 transmembrana y la glucoproteína llamada GP120, que es superficial. Los seres humanos se infectan con el virus VIH de tres maneras. La primera, a través de contacto sexual directo, de manera materno-fetal, si no se toman las medidas para prevenir que eso suceda, y a través de contacto con sangre infectada. Esto sucede principalmente entre individuos que consumen drogas inyectables, drogas de abuso por vía parenteral y que tienden a compartir las agujas. También puede ocurrir de manera accidental si una persona del personal de salud durante el tratamiento médico se pincha, se inocula con algún material punzante que contenga sangre infectada con VIH. Una vez una persona se infecta con el virus VIH por cualquiera de las vías que mencionábamos anteriormente y el virus alcanza la sangre, entonces se distribuye básicamente por todo el cuerpo. El virus puede infectar casi en cualquier tipo celular, como por ejemplo células del sistema nervioso central, células dendríticas, fibroblastos, etc. Pero tiene afinidad o tropismo por dos tipos celulares principales, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Inicialmente esa afinidad es mayor para los macrófagos, pero según va avanzando la enfermedad, el virus se hace más afín a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, en la etapa final de la infección se ve una destrucción, una reducción importante, principalmente de este tipo celular. Tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen en su superficie el receptor llamado CD4 o clúster de diferenciación 4. Aparte de eso, los macrófagos tienen un CCR5, que es un receptor de quimiosina, que actúa como un correceptor para el virus, y los linfocitos TCD4 tienen otro correceptor diferente llamado CXCR4. La combinación de estos receptores y correceptores es lo que hace que el virus pueda infectar de manera más eficiente estos dos tipos celulares. Inicialmente, cuando la persona se infecta, el virus tiene afinidad por CD4 y CCR5, por lo tanto, el tipo celular más afectado es el macrófago en los momentos iniciales de la infección. Luego, las nuevas generaciones de virus que se crean dentro del huésped tienen afinidad por CD4 y CXCR4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como ya mencionamos, el tipo celular más afectado son los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus VIH? Veamos. Aquí tenemos una ampliación de la membrana celular del linfocito TCD4. En azul aquí tenemos el receptor principal CD4 y en naranja tenemos el correceptor CXCR4. Entonces, el virus utiliza su proteína superficial GP120 para unirse, para fijarse a la membrana del virus.
y una vez entonces se fija en la membrana del virus, actúa la glicoproteína GP41 que permite la fusión entre la célula huésped, en este caso el linfocito TCD4, y el virus VIH. Pero Nax, libérate del dolor hasta por 24 horas, pero Nax, la vida sigue, el dolor no. Entonces, una vez la membrana del virus y la membrana del linfocito se fusionan, se libera dentro de la célula el ARN viral. Esta etapa se conoce como etapa de enlace y fusión, porque el virus se enlaza y luego se fusiona a la célula huésped. Una vez completa la etapa de enlace y fusión, le sigue la etapa de transcripción inversa. Transcripción inversa porque actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que como decíamos al principio, convierte o transcribe el ARN viral en ADN viral. Una vez completada esta etapa, viene la etapa de integración, llamada así porque actúa una enzima llamada integrasa. Y como su nombre lo indica, esta enzima integra, toma el ADN viral formado en el citoplasma y lo lleva al núcleo y lo integra al ADN de la propia célula. Por lo tanto, una célula que está infectada con el virus de VIH va a estar infectada toda su vida, porque el ADN del virus forma ser parte del ADN de la propia célula. Este ADN que se encuentra dentro del ADN de la propia célula se conoce como provirus. Entonces, cada vez que esta célula, en este caso este linfocito TCD4, recibe un estímulo externo para producir, por ejemplo, proteínas, entonces va a entrar en acción la etapa 4, que es la etapa de transcripción y traducción. Entonces, este virus se va a copiar, se va a transcribir a ARN mensajero, que luego se va entonces a traducir a proteínas virales. Y de esa manera se van a formar nuevas partículas virales. Una vez completada la etapa de transcripción y traducción, viene la etapa de ensamblaje. En este caso, actúan sobre esas proteínas largas, proteasas, que van a cortar y reorganizar esas proteínas para formar virus inmaduros. Finalmente, estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado hemación. Toman una porción de la membrana de la célula y entonces salen al espacio extracelular y se van a infectar otras células. Y de manera resumida, este es el mecanismo mediante el cual el virus VIH infecta una célula, toma el control del aparato genético de la misma y produce nuevos virus. Aparte de eso, hay otros factores de resistencia que presentan la infección por VIH. La primera es la presencia de una infección célula a célula. En este caso, el linfocito infectado logra producir en superficie proteínas virales. Estas proteínas virales, principalmente la glicoproteína GP41, tienen una gran capacidad de adherencia y hace que otras células entonces se unan y formen un sincitio, que básicamente diferentes células fusionadas o unidas. Y de esa manera, la célula infectada puede infectar a otras células sanas sin que el virus tenga que salir de la célula. Por lo tanto, el sistema inmunológico no sería capaz de detectar la presencia del virus porque se encuentra dentro de la célula. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la glucosilación de la GP120. En este caso, la glucoproteína 120 se glucosila, es decir, que se une a azúcares. De esa manera se enmascara su presencia y el sistema inmunológico no es capaz de detectar la presencia del virus. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la variación genética del virus. ¿Recuerdan la transcriptasa inversa? Bueno, la transcriptasa inversa es una enzima que comete muchos errores. Entonces, cada vez que se transcribe ARN viral a ADN viral, la enzima comete errores, creando ADN mutantes. Estos ADN mutantes van a hacer o permitir que la glucoproteína superficial tenga variaciones estructurales importantes. Por lo tanto, cuando se genera, por ejemplo, una respuesta de anticuerpos contra la GP120, puede que sea efectiva, pero a lo mejor no sea efectiva contra otras generaciones de virus debido a que tienen variaciones estructurales importantes. Lo que hace entonces que la infección no se logre controlar de manera ideal o de manera completa.
En este video solo hemos tratado una pequeña parte de la enfermedad